Y para la genética está clarísimo que sí, es un ser humano. Pero en dado caso que nos queramos ir para otra área, que es la gran área de la reflexión, como es la filosofía. Para acá nosotros nos vamos a poner en dos puntos claves de la filosofía, que es distinguir entre desarrollo y esencia. Aquello que se está desarrollando como una cosa, necesariamente tiene la esencia de esa cosa, a la cual está tendiendo, porque si no, no se podría desarrollar como esa cosa que se está desarrollando. Son palabras de un político y periodista llamado Agustín Laje. Agustín Laje, y es de procedencia argentina. Me gusta esto porque él está diciendo que la misma parte en donde está diciendo que esa cosa la está desarrollando otra cosa, entonces esa cosa que está manteniendo a esa cosa tiene la esencia de esa cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese feto lo está teniendo en su interior un ser humano, y por ende esa cosa que es un feto sigue siendo un ser humano porque tiene la esencia y está en el desarrollo mismo del ser humano. No sé si me hago entender. Adicional a eso, pues él también dice y menciona que en dado caso que eso no fuera un ser humano, entonces no sé, que explicaran el momento como mágico en el que eso hace un clic y aparece un ser humano, porque en la misma concepción y en el mismo momento es donde nace el ser humano, y no tiene que haber un clic en donde tiene que entrar el cerebro o algo, sino que ya tiene la esencia misma y el desarrollo de un ser humano. Ok, aquí yo quise agarrar este tema como el hecho de la legalización y la insensibilidad humana. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que haya la legalización al aborto, que tiene que ver con el tema del aborto obviamente, va a hacer que el facilismo humano aparezca más de lo que ya estaba, haciendo que en el propio aprovechamiento de esta ley judicial que se establezca en dicho país, dicho estado, dicha región, haya, no sé, un ejemplo, una niña que haya sido violada por su propio padre, y el padre vaya y diga que por el derecho de la niña ella se va a someter a un aborto, siendo dado caso que pues ahí ya se borraría la existencia misma de que esta niña fue violada. Habrían diferentes facilidades, y de hecho por eso es que la siguiente foto, o la que están viendo en este momento, es de si no lo veo y no lo vivo, no existe. Esto es lo que no ven realmente algunas personas que dicen que el aborto debería ser legalizado, cuando no ven los límites a los que tiene que llegar realmente el aborto para que sea legalizado, y son diversas cosas que realmente abarcan todo un tema y un espacio en el área judicial, y por eso no se tiene que tomar muy a la ligera la aceptación o no de estos temas. Aquí en la parte de mujeres judicializadas, problema ético: ¿debería alguien ir preso por abortar? Esto es un problema al cual usted mismo responde, pero en el cual yo quisiera citar unas palabras de una diputada, Lucila Lemán, de una disputa que hicieron en un congreso en Argentina, el cual decía, ella mencionaba: la ley del aborto tiende a pretender imponer una ley del descarte, a descartar un niño que es un niño y sigue siendo un niño a pesar de no haber nacido o explorado el mundo exterior fuera del vientre de su madre, desde el momento de la concepción, tal y como dicta la Constitución Jurídica de Argentina y múltiples tratados internacionales. Sigue siendo un niño, y las personas diligenciadas de promover el aborto legal tratan de avasallar con esto el primer derecho humano que tenemos los seres humanos, que es el derecho a la vida. En las palabras de la diputada, querían mencionar eso, y también hacen un énfasis en que también mencionó la mortalidad materna por abortos es muy alta. O sea, que si la mortalidad materna por el aborto clandestino es muy alta, haciendo connotación en las clínicas clandestinas en Argentina, llegando a un punto en que hubieron 35 muertes maternas por aborto en todo un año, impresionante, según el Ministerio de Salud.
en donde el 7,4% de abortos fueron provocados, o sea, se podría decir que por clínicas clandestinas, ya que legalmente no está legalizado en Argentina, no sé hasta el momento, y el 92,6% por causas naturales, por embarazos ectópicos o diversas anomalías que fueron vistas en este tipo de factores. Esto fue dicho en el Congreso Nacional en Santa Fe, Argentina. Además de esto, quería recalcar el caso de Uruguay y su proceso de legalización como referencia. Pasa que en Uruguay se llegó a este tipo de agenda política en donde tocaron el tema de la legalización. En Uruguay, el año de realización del derecho, se realizaron 7.100 abortos y 2 años después de esa cifra aumentó un 50%, 50%, con lo cual la legalización en este y otros países por parte del aborto demuestra que el aumento de la cantidad de abortos producto de la legalización de este derecho es inminente. O sea, no porque hayas legalizado algo vas a reducirlo, sino instintivamente va a aumentar por el hecho de ser positivo, por así decirlo. Además de esto, quería recalcar la parte de muertes por aborto. En Colombia, obviamente, 6 departamentos y un municipio presentan el RMM por encima de 100 muertes por 100.000 nacidos vivos, que es el RMM, razón por mortalidad materna. Se presentan en Vaupés 481 por 100.000 nacidos vivos, en Guainía con 332 por 100.000 nacidos vivos y en Guajira con 218 por 100.000 nacidos vivos. En otros departamentos pues fue distinto y más bajo. Estos son los que quería resaltar. Esto se dio por muertes maternas, en casos de falta de controles obstétricos y no por algún tipo de abortos clandestinos, etcétera. Según estos datos son del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Y además de eso, también la ENDS, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, del 2015. Por cierto, esos datos son del 2015. Y también hubieron unos datos de la Organización Mundial de la Salud, en la cual dijeron 303.000 muertes maternas en el 2015 en general. Y sigamos con el ENDS. 88,4% fueron casos atendidos por médicos en los cuales las personas murieron. En casos de, como ya mencionamos, de los controles obstétricos. El 9,2% fueron en clínicas clandestinas y el 2,4% por otros medios, por lo cual las clínicas clandestinas no deberían de tener ese tipo de enfoque mayoritista en la parte de la legalización del aborto. Y pues ya pasando a la otra, el otro tema sería esta gráfica que muestran aquí, que dice 21,9% de menores de 18 años. Esto quiere decir que personas judicializadas en Colombia, datos del 2015, en el cual esas personas fueron no presas, como usualmente dicen, sino fueron judicializadas, en el cual únicamente un 2,5% fue realmente impugnado con la ley por diversos delitos que había cometido, pero nada que ver con eso del aborto. Y la otra, pues ya el porcentaje de mayores de edad judicializadas, la cual nuevamente tampoco fueron presas por este tipo de delito. Además de que es algo realmente alarmante los centros clínicos clandestinos que hay en Cali y Medellín y Bogotá. Son alarmantes. Tú te buscas en Google y literalmente sale un montón. Además quería recalcar los 112.000 huérfanos de bienestar familiar. Por aquí tengo anotado. Estos que son, si no me equivoco, realmente no puedo alcanzar a leer, pero eran como 601 niños adoptados por colombianos y 435 por extranjeros en datos del 2020, dando un total de 1.036 niños.
lo cual realmente es abrumador sabiendo que el porcentaje de personas huérfanas son de más de 1 millón de niños en situación de decadencia familiar y en dado caso que se encuentran resguardados en centros como bienestar familiar o en la calle. También es un caso gravísimo y evidente de que muchas veces por no abortar las personas caen en este tipo de situación dando a sus niños a la calle o simplemente metiéndolos a bienestar familiar y dejándolos a su suerte. Me gustaría recalcar esto y lo peor es que años anteriores no fue brutal y no pasó los 2000 niños adoptados en Colombia. Realmente fue un sistema brutal en el cual se demostró de que las personas huérfanas cada vez van subiendo y alcanzando la cifra mayor de 1 millón de niños en estado de adopción. Y pues bueno, ya dando todo esto, la información y todo, hay diversas fuentes en las cuales se puede buscar. Está la Organización Mundial de la Salud, también está el ente que ya anteriormente había dicho, que se llama NDS. También está la parte que yo mencioné, las palabras de la diputada. Y se puede verificar buscando en YouTube el Congreso Nacional de Santa Fe, Argentina, si no me equivoco, el 2019. Perdón si me equivoqué. También datos como el Instituto Nacional de Salud, datos del 2015 y la Organización Mundial, ya mencionadas. Además de el video de Agustín Laje, un periodista que habla sobre el aborto, y me gustaría que lo